Y esos mensajes negativos que uno se lanza a sí mismo, ¿cómo puede detenerlos y cómo puede cambiarlos por otros más, pues, más relacionados con la aceptación que decíamos o con la comprensión? Pues yo creo que estos pensamientos negativos automáticos, las ANTs, famosas en inglés el acrónimo, es uno de los grandes desconocidos que tenemos para las personas en general, ¿no? Que no entendemos por qué estamos así tan normal y de repente nos vienen pensamientos negativos, empezamos a pensar en cosas malas, digámoslo así, ¿no? Ujú. Tienen un origen evolutivo, ¿no? Que, pues, lógicamente, cuando vivíamos en entornos físicamente muy agresivos, pues venía cualquier animal y nos comía. Entonces, ¿qué pasaba? Que aquellos que eran más cenizos y que estaban pendientes siempre de lo que podía pasar, vivían más, se reproducían, y la evolución pues nos ha dado esta maravilla de ponernos a pensar de forma negativa continuamente. Entonces, lo primero es que eso nos ocurre a todos. Y nos pasa, o sea, de repente nos ponemos en lo peor. Y lo interesante que es aprender técnicas y herramientas para que cuando ocurra eso, aprender a dejar ir esos pensamientos, ¿no? No voy a decir ya incluso ni siquiera pararlos, sino a Ujú. mirarlos ahí, apartarlos ahí, tener antídotos para ello y dejarlos ir, ¿no? Eso lo primero, cuando entramos en ese pensamiento circular. Y luego, además de todo eso, existen... yo, por ejemplo, llevo toda la vida pegándome con el mindfulness. Vale. Digo pegándome porque es un concepto que veo que hay que trabajar toda la vida, porque soy muy dado a ir hacia adelante, a adelantarme en todo y estar haciendo esto y estar ahora pensando y digo, ahora cuando salga voy a comprar el pan y luego me voy a no sé qué y luego voy a... Y aterriza aquí, ¿no? Uno de los mecanismos mejores para quitar esos pensamientos negativos automáticos es el aterrizar aquí y ahora. Es decir, cuando aterrizas aquí y ahora, se utiliza una zona del cerebro que elimina la que está pendiente de lo que va a pasar. Entonces, Ujú. el mindfulness para mí es una de las herramientas más mejores para hacer eso, ¿no? Y claro, eso lo tienes que unir a otras cosas, por ejemplo, a tener un propósito en la vida, hay aspectos que ayudan, ¿no? a gestionar esos pensamientos negativos que nos han venido, nos vienen y nos van a seguir viniendo. ¿Sabes? Esto que dices, ahí sí que hay que trabajar la autoaceptación, que no compasión. A veces es compasión, a veces digo, es que de verdad, es que siento pena de mí mismo, Sí. que incluso sabiendo todo esto, yo lo digo. Pero eso realmente es terrible. Sí. Es decir, yo en los peores momentos de mi vida también he sentido autocompasión. Por eso me ha saltado cuando lo has dicho, porque Sí. digo, eso es duro. Sí, no, es ese punto de aceptar y dices, es que incluso con todo esto y con todo lo que sabemos te vienen y a veces conquistan tu cabeza. Y te dice, no me lo puedo creer. O sea, llevo pensando en esto no sé cuánto rato y es ese punto, ¿no? Del esto es lo que creo que podía pasar, realmente esto es lo que realmente podía pasar y esto es lo que pasa. Pero claro, si le dejamos cancha, ¿no? Si cogemos el pensamiento que tenemos, lo damos por hecho, y no es un pensamiento. O sea, es que es un pensamiento. El pensamiento no se hace nada, no hace nada. Es un pensamiento. Y lo damos por hecho y entonces vamos avanzando y avanzando y avanzando. Y como decía Antonio Damasio, tenemos esa memoria de futuro que utilizamos para tomar decisiones y es maravillosa. O sea, nos viene un pensamiento. Ese pensamiento genera una emoción. Es una imagen que genera una emoción. Y esa emoción también tiene cognición que cuelga, pienso sobre ello y me viene otro pensamiento, que es otra imagen. Y así empiezo a generar y voy sufriendo maravillosamente de manera encadenada por algo que luego llega el momento y dices, no me puedo creer que lleve 10 días, ¿no? Pensando todo esto y claro, y ese mecanismo también es el que es terrible para ponerte en lo peor, ¿no? Entonces estás ahí generando esa memoria de futuro, ¿no? Generando sufrimiento, básicamente.